el otro día, cuando me mandaste la invitación, recordaba de cuánto tiempo estuvimos ahí en el instituto dándonos de golpes con las correcciones, eh, con los evaluadores, pero también con la editorial, con la gente. Y te comento que a partir de esa experiencia, fíjate, yo dejé las bases para una revista en el Centro de Estudios Políticos donde trabajé en Venezuela, o sea, muy apegadas a lo que hacíamos en Salamanca, y eso es una experiencia que si en alguna oportunidad cualquiera de ustedes está interesado en la vida académica, una buena forma de aproximarse a la investigación es siendo asistentes dentro de una revista de investigación académica. O sea, es una experiencia que te va a dar una mirada del proceso de investigación que creo que es útil. Como te decía, agradezco la invitación a ti, a la Facultad de Ciencias Sociales y a la carrera de Ciencia Política por esta invitación. De verdad que es un honor estar con ustedes, compartir no solo desde el punto de vista teórico, sino experiencial, lo que ha sido el proceso de autocratización en Venezuela, el cual puede tener muchas miradas. Últimamente, mi foco ha sido cómo se observa el proceso de autocratización en Venezuela a través del sistema de partidos y cómo la intervención del gobierno, dentro del gobierno, de los poderes o del grupo dominante, porque no solo el gobierno, es el tribunal, es la administración electoral, sobre el sistema de partidos, cambia la lógica en las interacciones de la competencia electoral y por ende en la posibilidad de acceder al poder mediante elecciones. La presentación que tengo, vamos a compartir. Yo te di permiso para compartir la pantalla, para que... Sí, déjame, ya, aquí está, compartir pantalla. Presentación, pantalla. Y aquí. Okay. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, vale. Entonces, bueno, el título, Reversión autoritaria en Venezuela. Gracias por la presentación. No sé, ahí un poco mi currículum sin mayor detalle, yo creo que es necesario. Bueno, yo parto de dos definiciones de democracia, ¿no? Una que es la clásica de Sartori, que deben haber ya visto, que es la de la titularidad del poder político y el ejercicio del poder político, ¿no? Esa dualidad que dice Sartori que existe en la democracia, y entonces sí, la titularidad pertenece al pueblo, al demos, a la ciudadanía, llamémoslo de la forma con la que nos sintamos más cómodos, ya es otro debate, eso de si pueblo, ciudadanía, demos, ¿ok? El poder no se puede ejercer directamente por un demos cada vez más complejo, más heterogéneo, más grande, con dificultades de coordinación, y para eso existe el gobierno, que es un representante del pueblo, ¿no? Y así la manera como se distribuye el poder, cómo ese poder que está en el demos puede ser auditado, puede ser hacerse responsables, puede ser castigado, es lo que podamos decir que hay o no democracia. Es decir, en la medida que podamos ver que los representantes del pueblo tienen, se les puede hacer accountability, en la medida en que respondan de manera, como dice Hannah Pitkin, de una manera sensible ante las demandas del pueblo, en la medida que sean una expresión de las preferencias cambiantes de una sociedad compleja, en esa medida podemos decir que
un gobierno o un sistema es más o menos democrático. La otra es una definición mucho más procedimental, la deben conocer, que es la de Dahl, ¿no? Y es la capacidad del gobierno de responder a las preferencias de los ciudadanos sin establecer diferencias entre ellos. La ventaja de Dahl es que nos da los parámetros, que puede ser un checklist o puede ser una gradación según sea el método que utilicemos para medir la calidad o no de la democracia, pero siempre es un parámetro y un estándar que nos da. Hay una definición de Przeworski que tiene que ver con que se puede cambiar el gobierno y que éste se dé el poder. También me parece fundamental, no lo he incorporado aquí, pero es una definición fundamental. Es decir, puedes ser electo democráticamente, pero si luego no estás en disposición a entregar el poder, si luego haces todo para que no haya un cambio, o sea, no se puede expresar un cambio político, entonces dejamos de estar en democracia. Pero es una definición que en cualquiera de los dos casos, que de las definiciones previas, dialogan, ¿no? Ya no recuerdo cuántas fueron las definiciones de democracia que encontraron. Las definiciones de democracia sobran, ¿no? Pero al final del día es la gente pudiendo controlar al gobierno, la gente pudiendo castigar al gobierno, la gente pudiendo organizarse de la mejor manera posible para poder aspirar a ser parte del gobierno y la gente teniendo la capacidad de dar y recibir información con el objetivo de ver cómo controla el gobierno o aspira a ser gobierno, ¿no? En ese sentido, tenemos las condiciones que ustedes ya las deben conocer, entonces si quieres paso un poco rápido por aquí, ¿no? Todos los ciudadanos tienen igualdad de oportunidad de formular preferencias y estas son las 5 requisitos para que todos los ciudadanos puedan tener igualdad de oportunidad de formular preferencias, asociación, expresión, voto, libertad, para que los líderes compitan en busca de apoyo. Este punto 4 yo quiero que lo mantengan en mente, porque si hay algo que ha pasado en Venezuela en los últimos años, es precisamente la sistemática prohibición de ciertos líderes o partidos para buscar apoyo político. Y si bien pareciera que es que estos líderes se han retirado de la arena electoral, es que se retiran de una arena electoral en la cual ellos o sus partidos o parte de sus partidos no pueden competir. Y ya no estoy hablando de condiciones, simplemente no pueden competir. ¿Ok? Entonces, este es un elemento importante, ¿no? Más allá de la libertad de asociación, expresión y voto, que es como lo clásico que uno mira en un sistema político. ¿Pueden haber partidos? Sí, ok. ¿Puede haber libertad de algunos medios? Sí, hay algunos medios, ok. ¿Hay libertad de voto? Sí, se vota. La pregunta es, ¿se vota? Pero a lo mejor no se elige. Entonces, ahí tenemos un tema, ¿no? Y la diversidad de fuentes de información tiene que ver, en el caso venezolano, vamos a ver con algunos indicadores cómo eso ha caído de forma sistemática. No solo desde Maduro, que es una profundización de un proceso que viene antes, sino desde la elección de Chávez de 2006 posiblemente. ¿Ok? El segundo requisito de Dahl es que todos pueden manifestar públicamente dichas preferencias entre sus partidarios. ¿Ok? Básicamente son las mismas. Y finalmente que todos los ciudadanos reciben de parte del gobierno igualdad de trato, ¿no? Entonces aquí hay un poco más algunas más, ¿no? Elegibilidad para el servicio público, diversidad de fuentes de información, elecciones libres e imparciales. Desde la perspectiva de Dahl, entonces, la elección y las condiciones que están en la elección son lo que nos permiten ver si un régimen político es una democracia electoral, ¿no? Ya no estamos hablando luego de una democracia liberal que tiene algunos elementos mucho más sustantivos, ¿no? Pero vamos a decir que no puede haber otro tipo de democracia si no hay una democracia electoral. Es decir, si no puedes elegir auténticamente quién te gobierna, todo lo demás sobra. Es decir, puede ser un dictador benevolente que tiene servicios y políticas sociales, que favorece o no a la economía o que favorece o no a las clases populares,
pero si no lo puedes elegir, ya ahí tienes un problema muy fuerte, porque al final del día entonces no hay la posibilidad de que sea evaluado si efectivamente esas políticas que dice llevar adelante son aprobadas por la gente o si está excluyendo de forma sistemática a ciertos grupos de la población o cómo se audita a un gobierno que no te permite ver lo que ocurre dentro. Es decir, hay elementos de fondo que van asociados a la idea de la elección que son, vamos a ver, el fundamento de una democracia un poco más deliberativa o una democracia más liberal, como la queramos ver, ¿no? Pero sin elección no hay democracia. Entonces, si partimos de ese principio, Dahl es la primera guía, ¿no? Y todos elementos, entonces, para nosotros, es decir, para saber qué no es democrático, tenemos que ver qué era democrático. Y aquí tenemos, bueno, las definiciones clásicas, el autoritarismo competitivo, ¿no? Hay elecciones multipartidistas, pero hay unos estándares mínimos que no se están dando. El uso del Estado con fines partidista es muy grande. La aplicación de las normas es sesgada, ¿no? El debate público es reducido o fuertemente impuesto desde el poder, es decir, se utiliza al poder político como una forma de inclinar la balanza en los medios de comunicación y en el debate público. Y si bien existen estas instituciones democráticas, en el fondo hay intimidación, hay persecución no necesariamente directa, sino a través de la no renovación de concesiones, a través de multas a los dueños de medios, a través de acoso a los partidos por parte además de grupos que no son directamente asociados al gobierno para que no puedan ser acusados de violaciones de derechos humanos. Y este tipo de práctica se mantiene, pero en el fondo hay una competencia y hay un nivel de incertidumbre. Y eso sí hay que resaltarlo. Es decir, todavía en un autoritarismo competitivo hay algún tipo de nivel de incertidumbre en tanto en cuanto la oposición que participa, si bien las tiene en contra, por lo menos puede participar. En los autoritarismos hegemónicos, bueno, las elecciones al final son meras fachadas, ¿ok? El gobierno gana con una abrumadora mayoría y la oposición tiene un peso legislativo minúsculo, es decir, no tiene poder. Está allí como para ser una excusa de democracia. Tenemos el caso en México del PRI, estuvo 70 años gobernando con una oposición muy débil, muy incapaz de poder ejercer el poder político hasta que desde dentro del PRI abrieron un poco el juego, ¿no? Tenemos el caso reciente de Bielorrusia, ¿no? Gana el gobierno de Lukashenko con una abrumadora mayoría y siempre ha ganado con una abrumadora mayoría y eso evidentemente no genera ninguna confianza. Entonces, si entendemos o si partimos del supuesto que son las elecciones el elemento fundamental, ¿no? Podemos ver entonces si la regresión democrática lo podemos ver a través de lo que se ha llamado, Pipa Norris ha desarrollado toda esta investigación de integridad electoral, ¿no? Un poco antes de entrar a ese tema, miramos entonces la comparación que nos da Levitsky y Weil, las características de cada uno de los sistemas, ¿no? ¿Cuál es el estatus de las instituciones? ¿Cuál es el estatus de la oposición? ¿Cuál es el nivel de incertidumbre? Entonces, bueno, en elecciones se respetan las instituciones democráticas, en los autoritarismos competitivos existen las elecciones y son significativas, pero hay un sesgo. Imaginen que estemos jugando fútbol y el gobierno siempre está en la cancha, mete gol en la cancha que está en la parte de abajo.
¿no? La cancha está inclinada, es mucho más fácil llevar el balón hacia abajo, con una portería además mucho más amplia y con un árbitro que está a su favor, entonces ahí la cancha está significativamente inclinada a su favor. Y en autocracia, bueno, no existen o son una mera fachada, es decir, no puede ser visto como un medio efectivo para la conquista del poder. Luego el estatus de la oposición compite en las democracias, en el autoritarismo competitivo es legal y abierta, es decir, puede haber oposición, pero está en desventaja, y en la autocracia está prohibida, y los niveles de incertidumbre, que es el elemento más importante desde mi punto de vista. Es decir, la incertidumbre supone que hay el riesgo por parte de quien está en el poder, el riesgo real de perder la elección y tener que ceder el poder, ¿no? Y esto lo asocio fundamentalmente con, con la siguiente idea. En las democracias, las reglas, hay certidumbre en las reglas, pero hay incertidumbre en el resultado. En las autocracias puede haber incertidumbre en las reglas, pero hay un resultado ya predefinido, es decir, no hay incertidumbre en el resultado. De esta suerte, entonces vemos cuál es el papel de la incertidumbre, ¿no? El no saber quién va a ganar es un elemento importante, porque eso tiene también que ver con la motivación hacia el voto, ¿no? Y todo lo que deriva de que la gente perciba de que su voto no tiene poder, ¿no? Del empoderamiento de la gente, de lo que es esa voluntad de ir a ejercer su poder político. Si la gente percibe que no puede cambiar la situación a través de las elecciones, entonces es un ejercicio inútil y el costo es muy alto, salvo que haya algún tipo de sanción importante, no van a ir a votar, ¿no? Un poco de antecedentes, esto es un micro resumen de un periodo más largo, ¿no? Entre el 58 y el 89, es el proceso, vamos a llamar, de estabilidad democrática en Venezuela. En 1958 cae el dictador Marco Pérez Jiménez, entre una combinación de una revuelta popular y un golpe de Estado, es decir, hay militares que lo desobedecen, la aviación se alza el 1 de enero, y luego hay un conjunto de abandonos por parte de la élite gobernante que llevan a Pérez Jiménez a llevarse un avión lleno, le llamaban la vaca sagrada, y se va rumbo a República Dominicana y luego parte a Madrid. Entonces allí cae la dictadura, una dictadura de más de 10 años. Entonces, ese es como el antecedente en términos de cuál era el sistema previo. Lo que se consolidó en el Pacto de Punto Fijo fue un sistema bipartidista, aun cuando lo firmaron 3 partidos. El tercer partido, que es la URD, no logró calar electoralmente, y se consolidó un sistema bipartidista entre Acción Democrática, el famoso Partido Socialdemócrata Venezolano, y COPEI, que era social cristiano, ¿no? Entonces tenías un sistema de partidos que pendulaba, si se quiere, entre la centro izquierda y la centro derecha, y que en algún momento el entendimiento entre estas élites partidistas era mucho más fácil porque estaban muy cercanas al centro. Así que las preferencias políticas no estaban tan distantes, y había este pacto, ¿no? De respetar los resultados electorales, de no invocar a los militares como árbitros en los momentos de desaveniencia, cosa que se había pasado en la experiencia democrática previa, entre el 45 y el 48, y se da esta pax petrolera, si se quiere, porque lo que hace el Pacto de Puntos Fijos es establecer no solo reglas de distribución del poder político, sino también rentas de la distribución reglas para la distribución de la renta petrolera. Y esta distribución de la renta petrolera
no solo pasó por los partidos políticos, que lo que hicieron fue decir, bueno, vamos a aceptar los resultados, vamos a elegir, estas son las reglas electorales, sino también que era un pacto de conciliación de élites. Y eso pasaba tanto desde los sindicatos, muchos de ellos representados por los partidos políticos, en donde se establecieron mecanismos de consenso con el empresario, el pacto tripartito, el establecimiento de algunas leyes laborales de acción democrática, llevaba una agenda de centroizquierda, socialdemócrata, en la cual se establecieron leyes de protección a los trabajadores, y esto venía acompañado, ¿no?, de una fuerte presencia del Estado como receptor de renta petrolera, en la cual también beneficiaba a los grupos empresariales con la asignación de contratos, grandes obras. Hay unas buena parte, ¿no?, de la economía venezolana que surge a la sombra del Estado, es decir, como proveedor de servicios de un Estado que se estaba construyendo, ¿no? En este periodo también hay una gran preocupación por las condiciones sociales, sobre todo hay una masificación de la educación y la salud. La calidad es otro asunto, pero sí se masificó la educación y la salud, sobre todo en los primeros 20 años, entre el 58 y el 78, ¿no? Luego, en este periodo hay un equilibrio entre la distribución y la acumulación, pero lo que sí hay es una ilusión de inclusión. Es decir, que haya habido mayor educación y mayor salud no necesariamente pasó porque hubiese mayor inclusión en todos los sectores sociales, sobre todo en los nuevos grupos sociales que se fueron construyendo a partir de las medidas previas. Es decir, en la medida que la economía venezolana se fue pasando de una economía agraria a una economía de servicios, la migración del campo a la ciudad generó cinturones urbanos, como bien saben, pasó en toda América Latina, y estos cinturones urbanos de sectores populares tenían nuevas aspiraciones, los cuales los partidos no tomaron en cuenta, y ahí se generó una nueva forma de exclusión. Es decir, al principio se generaron condiciones para que la pobreza, que era una pobreza campesina fundamentalmente, se transformara en, vamos a llamarlo así, una pobreza urbana, y esa pobreza urbana fue incomprendida por parte de las élites políticas, los cuales ya después de 20, 25 años habían establecido sistemas más bien clientelares para su relación con el electorado, ¿no? Y luego, bueno, en este periodo aparecen los medios de comunicación de masas y van tomando fuerza. Y esto es importante porque todo el discurso y toda la caída del bipartidismo, buena parte tiene que ver con el rol de los medios de comunicación, quienes se enfrentaron, quienes llevaron adelante una agenda, vamos a llamarla antipartidista, en la cual se explotaban los errores, las equivocaciones, la corrupción de los partidos políticos con el fin de minar las bases del sistema, ¿no? Y ahí, bueno, ahí podemos ver algunos casos, ¿no? El gran periódico que se enfrentó Chávez, que era El Nacional, es El Nacional, fue uno de sus grandes aliados al final de los 90, y le da todo el apoyo político, con la falsa creencia de que si le doy apoyo político me voy a beneficiar, y Chávez, en ese caso, de manera muy audaz, los usó, se proyectó a través de ese medio y después los echó hacia un lado, es decir, no se dejó manipular por esta. Un elemento importante en esta época también es la incorporación de la mujer a la vida pública y al mercado laboral. En un país tradicionalmente agrario, la mujer estaba excluida tanto de la vida política como de la vida económica. Y esto es un proceso paulatino que ocurre en Venezuela, que tiene un importante peso en la forma como las mujeres en Venezuela se relacionan con la política, ¿no?
Seguimos con los antecedentes. Entre el 89 y el 99, bueno, está esta crisis de confianza en los partidos políticos. Es una crisis de confianza que tiene que ver con sus propios errores, con la forma como no han abierto el sistema, y también tiene que ver con su relación con los medios de comunicación, los cuales explotan estas debilidades, errores, mal funcionamiento de los partidos políticos, para generar un clima, no contra solo los partidos políticos, sino como contra el sistema en general, ¿no? Hay esta desconexión de las que les comentaba entre las aspiraciones de la población y los resultados del sistema político. Si lo vemos desde la perspectiva de Easton, las demandas de grandes sectores de la población no fueron satisfechas por parte del sistema y los resultados del sistema no eran los esperados, por lo que hubo un quiebre entre resultados y demandas, y ese quiebre tuvo consecuencias, ¿no? En un primer momento esa consecuencia fue que cuando se abrió la descentralización política emergieron partidos regionales fuera de los actores políticos tradicionales, y esos partidos regionales empezaron como a tomar un protagonismo importante, ¿no? Eso le permitió también a élites locales que estaban metidas dentro de los partidos tradicionales salir de esos partidos y montar una tienda propia para competir dentro de cada uno de los estados. Si vemos las elecciones del 98, bueno, Chávez es el outsider más clásico, quien había tratado de dar un golpe en el 92, pero el segundo era un gobernador que tenía un partido llamado Proyecto Venezuela, en uno de los estados industriales más importantes del país, y era un actor que nunca había tenido vida partidista, y su lógica era una lógica, vamos a llamarla, de nueva gerencia pública, ¿no? En el sentido de que el Estado tiene que ser como si fuese una empresa, y entonces se gerencia desde la lógica empresarial. Esa era la segunda opción, la segunda opción en la elección del 98. La tercera opción, que luego perdió peso, era una ex Miss Venezuela, llamada Irene Sáez, la cual había sido alcaldesa gracias al proceso de descentralización del municipio más rico de Venezuela, que es el municipio Chacao. Y cuando ella, que venía punteando las encuestas, recibió el apoyo de Copey, se fue para el piso. Es decir, la asociación con los partidos tradicionales lo que hacía era matar cualquier aspiración política de un actor. En el momento en que ella acepta este apoyo, sube en las encuestas Salas Romer, que era este empresario del estado Carabobo, y Chávez ya venía en ascenso, y precisamente ella recibe el apoyo de Copey para tratar de sumar apoyos en contra de Chávez, ¿no? En este periodo, bueno, ocurrió el Caracazo, que fue el saqueo producto de las medidas económicas neoliberales que se anunciaron, ni siquiera se habían implementado, pero el mero anuncio ya generó un malestar, ¿no? Luego hubo 2 intentos de golpe de Estado, pero estas son conspiraciones que venían ya generándose desde mediados de los 80. Las Fuerzas Armadas habían sido, si bien habían estado dentro del pacto, habían quedado parcialmente excluidas a los beneficios de la redistribución de la renta petrolera, y bueno, generaciones más jóvenes que sentían que esa exclusión era injusta, generaron movimientos dentro de las Fuerzas Armadas, unos de derecha, otros de izquierda, otros nacionalistas. El de Chávez en principio era un movimiento nacionalista más que un movimiento de izquierda, y allí se fueron gestando los golpes del 92, el del 4 de febrero, que es el famoso golpe, no hemos alcanzado los objetivos por ahora, que fue la gran declaración de Chávez, y el 27 de noviembre, el cual fue un golpe también fracasado, ¿no? Luego hubo descontento entre los actores políticos y hubo el impeachment a Carlos Andrés Pérez en el 94, y este impeachment se logra gracias al propio partido de Carlos Andrés Pérez, que le quita el apoyo. Pérez tenía la mayoría del partido en el Congreso, pero Pérez hizo 2 cosas que para su partido fueron unas ofensas muy grandes, por lo menos para algunos sectores del partido. La primera fue
privatizar algunas empresas públicas, lo cual le quitaba a varios de los miembros del partido control sobre recursos públicos, sobre nóminas, sobre relaciones clientelares y patronazgo, ¿no? Entonces el proceso de privatización de empresas que eran realmente ineficientes, que estaban generando deudas al Estado, generó un descontento. Y el segundo descontento fue el proceso de centralización, es decir, antes de la descentralización el presidente nombraba a los gobernadores. En el periodo previo a Carlos Andrés Pérez, Jaime Lucinchi, que era de su propio partido Acción Democrática, nombró a los secretarios generales como gobernadores, los secretarios generales de cada estado. Ese poder del partido, de poder tener al gobernador, fue eliminado por el propio Carlos Andrés Pérez en un intento de reforma al Estado, de apertura democrática en ese sentido. Entonces la Acción Democrática perdió por un lado poder político al no poder nombrar gobernadores y perdió poder económico al no tener ya algunas empresas del Estado que le permitirían pagar su estructura. Entonces, la venganza ahí de Acción Democrática es aprobar el impeachment, que derivó en su salida y posterior encarcelamiento. Luego los actores económicos entran en crisis, la crisis bancaria, producto un poco de la crisis mexicana que hubo en el 94. En el 95 gana un partido emergente que si bien viene con un líder que es tradicional, que es Rafael Caldera de COPEI, al no ganar la nominación, rompe con el partido y construye una alianza mini partidista, se le llamaba el chiripero porque eran partidos muy pequeños alrededor de Rafael Caldera, quien de alguna forma había apoyado o por lo menos justificado de alguna manera el golpe de Chávez y se alió con sectores de la izquierda, como el movimiento del socialismo, con algunos sectores también más moderados de los social cristianos, un poco con la idea de romper con el sistema y avanzar en algún tipo de reforma, ¿no? Pero bueno, eso no fue suficiente y rompe un líder carismático. Precisamente Caldera indulta a Chávez, lo indulta antes de que tenga una sentencia firme, por lo cual sí le permiten participar en las elecciones. Chávez empezó con una gente abstencionista en el 95 en las elecciones de gobernador, pero luego lo convencen ciertos sectores de la izquierda que lo apoyan en ir a elecciones. Y tiene éxito, ¿no? Su discurso contra unas élites corruptas, su discurso de un sistema que habría que cambiar, que había que hacer una revolución bolivariana. En ese momento el discurso, como les digo, era mucho más nacionalista, no era un discurso que decía que venía un socialismo, ni mucho menos. Era un discurso que ponía el dedo en las llagas de estas aspiraciones que no habían sido cumplidas, ¿no? Y que motiva a un conjunto de sectores tradicionalmente desmovilizados a votar. Pero no solo eso, buena parte de la victoria de Chávez tiene que ver también con esta crisis de confianza que se expresaba mucho en la idea antipolítica en la clase media. Entonces allí tenemos un poco esta explicación, ¿no? A partir de allí, y ya yendo, quizás me tardé un poco en los antecedentes, pero bueno, vamos a analizar cómo fue entonces Chávez gana sin ningún problema, las elecciones son reconocidas, fueron elecciones libres, justas y competitivas. En ese momento el Consejo Supremo Electoral es parte del Ejecutivo. Si bien su nombramiento se hace en el Congreso, no tiene autonomía funcional, como luego lo tendrá el Consejo Nacional Electoral. Y su nombramiento, la lógica del nombramiento era un consejo, un organismo electoral watchdog, ¿no? Es decir, hay miembros de los partidos que se vigilan mutuamente para evitar que alguno cometa algún tipo de abuso, ¿no? En el 99, con la nueva constitución, cambia todo el sistema político, se mantienen algunas cosas, pero la lógica del sistema empieza a ser diferente. Y si vemos desde esa fecha cómo cambia la lógica, la integridad electoral en el país,
vamos a ver cómo paulatinamente las garantías electorales que permitieron la elección de Chávez en el 98 se van deteriorando de forma sistemática, y luego en 2016 vamos a ver una caída abrupta, luego de que el chavismo pierde el control de la Asamblea Nacional. Entonces vamos a ir revisando un poco los principios de integridad electoral, el respeto a los principios de la democracia electoral, la conducta ética, las garantías institucionales, la precisión electoral, es decir, que los resultados reflejen efectivamente lo que es, el cumplimiento permanente de la ley y la transparencia. Aquí tenemos, bueno, qué son los principios de la democracia electoral. Asegurar que los ciudadanos tengan igual derecho a participar como electores y candidatos, que su voto sea igual aunque no tenga la misma influencia política, que tengan libertad de organizarse, un poco las cosas que ya habíamos conversado previamente, ¿no? Que la ley electoral sea aplicada de manera justa y no partidista, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando vemos, estos son datos de Variety of Democracy, ¿no? El proyecto que está en la Universidad de Notre Dame y de Gotemburgo, si mal no recuerdo. Vemos cómo a partir del 2000 hay todavía una democracia, unas elecciones libres y justas. En 2005 y 2004, entre 2004 y 2005, cae un poco la lógica de las elecciones, pero se mantiene dentro de un rango, vamos a llamarlo, competitivo. Luego de la pérdida de las elecciones en 2016, vemos esta caída abrupta de las elecciones libres y justas, y en ese contexto las elecciones de 2018 y las que acaban de ocurrir están en el mínimo posible, ¿no? Entonces, el respeto a los principios democráticos, así que la elección sea libre y justa, si bien fue minado en un primer periodo, posteriormente ha sido dinamitado, ¿no? Luego vemos libertad de asociación y libertad de expresión o de fuentes alternativas de información. Como les decía, hay un deterioro sistemático, sobre todo después de 2012 empieza a caer, ¿no? La libertad de asociación y la libertad de expresión y fuentes alternativas de información. Entonces, estos elementos vemos como en comparación o previo al 2000 eran relativamente altos y se van deteriorando poco a poco a lo largo del periodo de Chávez, 98-2012, pero su caída es mucho más pronunciada luego de la muerte de Chávez en 2012. Conducta ética, bueno, esto implica el código ético para los oficiales electorales, los partidos y candidatos, es decir, que se conduzcan respecto a unas máximas democráticas de competencia justa, ¿ok? En las cuales todos están de acuerdo con que el proceso sea abierto, libre, justo, ¿no? Que no pongan en riesgo la fiabilidad y la integridad de la elección. Cuando vemos en la conducta ética, lo que vemos es que sí hay una caída importante luego de 2004, es decir, luego del referéndum revocatorio y entre el revocatorio y las parlamentarias de 2005, y la compra de votos, bueno, si bien viene mal desde previo, como decía, que había mecanismos clientelares importantes en el periodo anterior, estos mecanismos se mantienen durante el periodo de Chávez, pero se profundizan un poco más a partir de 2008, 2009, y luego una vez en el 2014, 2015, sobre todo previo a la elección, ¿no? De parlamentaria. Vemos las garantías institucionales. Bueno, es el uso faccioso de las instituciones, la eliminación de los pesos y contrapesos, el tema del financiamiento de las campañas. Aquí un dato importante: en la Constitución que se aprobó en 1961 había financiamiento público de los partidos políticos. Chávez acaba con el financiamiento público de los partidos políticos en su propuesta de Constitución del 98, que se aprobó en 99, y entonces a partir de allí los partidos políticos no pueden usar fondos públicos para el mantenimiento de sus estructuras ni para la competencia electoral,
y se tienen que buscar la vida por otras fuentes, ¿no? Y eso estaría bien siempre y cuando no persigan a las otras fuentes de financiamiento. Es decir, hay algunos partidos se les fue multando a algunos de sus financistas, otros partidos están usando otras fuentes que no se tiene información de financiamiento y lo que pone en manos entonces de intereses oscuros en algunos casos a los partidos políticos, ¿no? Si tú no sabes quién financia un partido político, si no hay transparencia en el financiamiento, bueno, tenemos un problema importante de a quién responde el partido político, al elector o al que paga la capacidad del partido de competir. Entonces eso es un elemento que hay que tomar en consideración, pues la eliminación del financiamiento no solo va en detrimento de los partidos que no puedan conseguir un financiamiento externo, sino también que abre la puerta a intereses fácticos a financiar la política. Entonces, aquí tenemos dos elementos que tienen que ver con las instituciones. La primera tiene que ver con Electoral Management Body, el EMB, la autonomía del organismo electoral. Vemos cómo la autonomía cae inmediatamente después de la aprobación de la elección del 98. Si bien se decía que los rectores que se nombraban eran independientes, tenían un sesgo partidista importante. Y el caso más emblemático es Jorge Rodríguez, quien es hoy ministro de Comunicaciones. Una vez terminó, fue suplente de un rector en el primer periodo, luego fue presidente del Consejo Nacional Electoral, si mal no recuerdo, hasta 2006, y posterior a eso fue nombrado vicepresidente y fue alcalde por el PSV, y ahora es ministro de Comunicaciones. Es decir, Jorge Rodríguez diseñó buena parte del sistema electoral venezolano, y una vez ya montó el sistema electoral venezolano, bueno, abiertamente se incorporó en el gobierno. Entonces la autonomía del órgano electoral fue una de las primeras cosas que fue dinamitada durante la época de Chávez, y luego en 2012, 2013, nuevamente hay una caída sistemática. Y un segundo elemento importante es la independencia del Tribunal Supremo de Justicia. Esta independencia pasó por la ampliación del número de jueces en el momento en que la Asamblea Nacional estaba dominada por el chavismo entre 2005 y 2010. Y el aumento del número de jueces lo que hizo fue contrarrestar la influencia de los jueces que habían sido nombrados a principios del periodo. Desde ese momento en adelante, hay informes de algunas ONGs que indican que no ha habido una sola sentencia en el Tribunal Supremo de Justicia que haya fallado en contra del Estado venezolano. Entonces el tribunal no está sino al servicio del Estado, el cual está en manos del PSV. Perdón, ajá. Bueno, viene precisión, que son problemas de la corrupción o el fraude, también puede ser de la falta de profesionalismo de los miembros del Consejo Nacional Electoral, del organismo electoral, ¿ok? O problemas de diseño institucional, es decir, unas leyes que no son claras o que son contradictorias o reglamentos que no se han hecho, lo cual permite entonces errores, arbitrariedades, imprecisiones e incluso fraudes en algunos casos. Y un ejemplo de ello es que en Venezuela fue una constitución en la que se habló mucho, ¿no?, de que se incorporó el referéndum revocatorio como mecanismo de control al presidente, pero nunca ninguna de las asambleas, ni la del 2000-2005, ni la del 2005-2010, reglamentó, generó una ley sobre referéndum revocatorio, lo que le permitió al órgano electoral establecer las normas de forma diferente para cada vez que alguien convocaba o trataba de revocar el mandato de algún funcionario. Entonces no hay un marco legal que permita a los actores políticos tener precisión sobre lo que pueden hacer, y eso da pie a la arbitrariedad. Entonces, bueno, en términos de la capacidad que es lo que mide el BIDEM, la capacidad del órgano electoral era bastante alta en términos generales.
Esto tiene que ver con la capacidad técnica del órgano electoral, y esa se mantuvo de manera muy importante hasta la elección de 2012-2015. Y recuerdo que cuando yo trabajé en un proyecto que era sobre integridad electoral en la elección 2015, la gente decía, no, es que el voto en Venezuela es el voto electrónico, se vota en una máquina, la máquina emite una papeleta, la papeleta tú la depositas en una urna, lo cual hay un mecanismo de verificación. Mi insistencia era, y el equipo, que no era que la máquina cambiaba el voto, es decir, no hay un fraude en términos de que lo que pone el ciudadano en la máquina sale diferente en la urna, o por lo menos nunca encontramos evidencia de eso, sino que el fraude, no había un fraude como tal, sino unas condiciones desequilibradas previo a la elección y mecanismos de coerción del voto con lo que se llamaba, o lo que se llama el voto asistido, es decir, gente que alega que no sabe leer y tiene a alguien detrás que lo ayuda a elegir. Entonces, en sectores rurales, en sectores populares, el que ayudaba al elector siempre era el mismo y, por cierto, siempre era alguien del PSUV. Entonces tenías mesas de votación donde habían 80% de los votos emitidos eran a favor del partido de gobierno, y eso reflejaba una realidad. El problema era que en algunos casos había coacción. Si avanzamos, cumplimiento permanente es el tema de la impunidad y falta de sanciones, ¿ok? La impunidad y la inmunidad contra cualquier persecución legal genera incentivos para que los políticos o funcionarios públicos cometan actos que son ilegales, y al saberse que no van a ser castigados, bueno, se ven incentivados a seguir y continuar con este tipo de actividad. Entonces no hay incentivos para que haya un juego limpio, para que no se acaten las reglas, para que no se usen los fondos públicos con fines electorales, para que no se usen los recursos, para que no se obligue a los miembros de la administración pública a ir a manifestaciones o a votar de determinadas maneras. Y bueno, ahora yo después les cuento un tema sobre esto, ¿no? En cualquier caso, aquí he utilizado el Rule of Law Index como cumplimiento permanente de la ley, y vemos que a partir, ya venía mal el tema de cumplimiento de la ley, es decir, estábamos por debajo de la mitad del indicador, pero una vez llega Chávez esto va para el piso, ¿no? Entonces, aquí hay un elemento importante que explica de alguna manera cómo ha sido el deterioro democrático en el país. Y la transparencia es el escrutinio, es la posibilidad de que todos podamos ver y podamos debatir y podamos interpelar, ¿no? Increpar a que se rindan cuentas, ¿no? ¿Cuáles son los sistemas? Entonces tenemos la corrupción, que bueno, venía alta y siguió siendo alta. Una administración pública imparcial y rigurosa, que ya venía con algunas deficiencias que se terminaron de profundizar en 2012. Y una aplicación predecible y transparente de la ley. Y en este sentido también había problemas desde el principio. O sea, no es que eso fue un problema que trajo Chávez, sino fue un problema que ya venía de antes, pero una vez muere Chávez se profundiza en el mandato de Maduro. Cambiando un poco la lógica, entonces hay una tesis que quizás no voy a desarrollar de mayor manera. En Venezuela hay una triple crisis del Estado venezolano, hay una crisis de legitimidad democrática, creo que el tema previo lo he explicado, ¿no? Es decir, que un sistema con tantas deficiencias es incapaz de representar los intereses y preferencias de los ciudadanos. Luego hay una crisis de eficacia del Estado que no he profundizado, pero tiene que ver
con la capacidad del Estado, ¿no?, de proveer estos servicios y bienes públicos. Esta es una crisis que se viene acumulando probablemente desde el 2009, pero que se profundiza una vez 2013-2014, ¿no? Donde la escasez ya empieza a ser masiva, donde los servicios públicos empiezan a tener fallas por falta de mantenimiento, se empiezan a descubrir los casos de corrupción. Tiene que ver también con el resultado de la nacionalización de ciertos sectores estratégicos, como la electricidad, o como la recentralización, por ejemplo, del mantenimiento de las autopistas. Es decir, empieza a haber fallas importantes en servicios como agua, luz, infraestructura, los servicios de salud, los servicios educativos, y vamos a ir identificando esa crisis de eficacia del Estado también con el tema de la seguridad, ¿no? Y una crisis de legalidad del Estado, que en algunos indicadores previos sí la podemos ver, que es la aplicación sesgada e interesada de la ley. El gráfico que tienen a la derecha, lo que es un promedio del Freedom House. Para Nicolás Maduro está hasta 2016, por cada mandato presidencial, ¿no? Y vemos cómo, si vemos entre el 89 y el 93, que es Carlos Andrés Pérez, segundo mandato, hay un deterioro entre ese y el de Rafael Caldera. Si bien se mantiene dentro de los que son libres, ya vemos una tendencia, ¿no?, al deterioro de la democracia en el país. Ese deterioro se profundiza en las 3 elecciones de Chávez, quizás la 2001-2006 en la que se modera un poco, pero una vez gana en 2006, ahí es que empieza la idea de construir el socialismo del siglo XXI, y eso supone pasar por encima de un conjunto de instituciones, entre comillas, burguesas, ¿no? Y finalmente Nicolás Maduro profundiza, ¿no?, este proceso. Probablemente es un dato que no he actualizado, pero creo que ya es bastante ilustrativo poner este promedio, el cual probablemente en este periodo vaya a ser mayor, ¿no? Entonces tenemos el Estado venezolano, su democracia, su capacidad de responder a la gente, y del Estado de Derecho, un deterioro que viene, vamos a decirlo así, sistemáticamente creciendo ese deterioro, y que no tenía otro resultado si no se cambian la forma de hacer política en el país, sino que la autocratización. Si vemos esto en datos, lo podemos ver como resultados electorales, la diferencia entre el primero y el segundo. Si vemos los resultados presidenciales entre los candidatos, lo que vemos que es que Chávez tiene una gran fuerza, y la oposición se mantiene con independencia de quién es el opositor. Si es Enrique Salas Romer, es el del 98, Arias Cárdenas es el del 2000, y Manuel Rosales es el 2006, y Enrique Capriles Radosky 2012-2013. Es decir, y ahí se va construyendo como una base electoral con capacidad de competir con el chavismo, ¿no? Pero si vemos la elección del 2018 y la prohibición de muchos de estos candidatos, de muchos de los partidos que apoyan a estos candidatos, vemos cómo baja de una forma abrupta la capacidad competitiva de la oposición. Y esto tiene que ver entonces con la eliminación del derecho a participar, o el derecho de tener una elección con unas condiciones realmente justas, ¿no? Si lo vemos a nivel de partidos, el fenómeno es más o menos igual, pero en el caso de la oposición lo vemos es que es mucho más débil. La oposición entre el 98, pero sobre todo desde 2006 a 2013, es una coalición de partidos débiles, mientras que el chavismo es una coalición de un partido dominante, que es el PSUV, y unos partidos muy pequeños, ¿no? Cuando se prohíbe la tarjeta de la MUT, que es la única vez que ha logrado ganarle a la tarjeta del MBR o del PSUV,
ya no hay una opción. Y el partido que más votos saca en la elección presidencial de 2018 ni siquiera es un partido, es un grupo de electores que apoya a un candidato independiente cuyas bases son evangélicas. ¿Ok? De este fenómeno de irrupción de la religión evangélica en la política latinoamericana. Entonces, tenemos que se eliminan la posibilidad o se incentiva la no participación de partidos políticos competitivos. De hecho, la tarjeta Aramut fue prohibida por el Tribunal Supremo de Justicia, sin que haya habido un juicio justo o unas razones realmente justas, ¿no? Si vemos la elección de 2015, la elección de este año, todavía faltan por adjudicar tres escaños, que son los correspondientes a la representación indígena. Vemos cómo en la elección de 2015 la Mesa de la Unidad logra ser muy competitiva y obtiene la mayoría calificada, 65% de los votos, y el PSUV el 32% de los escaños, perdón, ¿no? Cuando vemos la distribución de escaños en la elección de 2020, tenemos, además de un aumento significativo del número de escaños por una modificación ad hoc del sistema electoral, es decir, que no está plasmada esa modificación en la Constitución ni en la Ley Orgánica de Procesos Electorales, vemos un PSUV aplastante, o sea, aplastante, en el cual ni siquiera los partidos que participaron y aprobaron de alguna manera ese estatuto ad hoc electoral pudieron competir mínimamente con el PSUV. Quiero resaltar que en este caso Acción Democrática, Primero Venezuela y COPEI fueron partidos cuyas directivas fueron intervenidas por el Tribunal Supremo de Justicia para estas elecciones de 2020, y el tribunal nombró quienes eran los jefes de esas organizaciones partidistas. Es decir, fueron partidos intervenidos que en principio algunos de ellos no iban a participar, y por necesidad del gobierno de que estuvieran en la boleta electoral para simular que había competencia, los incorporaron. El caso de Avanzada Progresista, que es el tercer partido con más escaños, es decir, 3 escaños, es el partido que participó en el 2018 con Henry Falcón como candidato presidencial, y él aceptó las reglas electorales. De hecho, cuando el Tribunal Supremo de Justicia nombra al Consejo Nacional Electoral de este año, sin pasar por el Congreso o por la Asamblea Nacional, ellos logran meter a uno de sus dirigentes como parte del Consejo Nacional Electoral, pero aún así no tienen capacidad de competir. Si vemos esto en número efectivo de partidos, vemos que en el 98 teníamos un congreso, vamos a llamarlo así, donde habían 5 partidos y medio con capacidad de influir. Eso se va disminuyendo entre 2000 y 2005. En 2005 la oposición se abstiene y el chavismo domina, pero sus aliados tienen más posibilidades de tener escaños. Si bien es una asamblea chavista completamente, hay como más diversidad dentro del chavismo. 2010 la oposición ya regresa a la arena electoral, y ese regreso a la arena electoral le permite tener influencia dentro del Parlamento. En 2015 tenemos nuevamente una asamblea moderadamente fragmentada, pero esa fragmentación es producto de la diversidad de partidos pequeños que tiene la Alianza Mesa de la Unidad Democrática. Y una vez se prohíbe la participación y estos también dejan de empujar y abandonan también de alguna forma, se rinden de seguir luchando por condiciones electorales, el chavismo domina de manera abrumadora la asamblea actual, ¿no? Entonces, con este dato podemos hablar de 3 etapas: consolidación del chavismo, asentamiento y clivaje chavismo-antichavismo, estabilidad de la oferta oficialista, inestabilidad de la oferta opositora, dominación oficialista de la arena electoral y desarticulación partidista y electoral de la oposición.
¿no? Esto permite al gobierno la cooptación de los poderes públicos, tener al Estado al servicio del partido, generar desconfianza en el voto y una posición errática que se debate entre participar y no participar, o entre ir por vías de facto como el golpe de 2002, o tratar de forzar una renuncia del gobierno a través de manifestaciones, de movimientos sociales. En algún momento tienen éxito, pero una vez lo logran, fracasan en mantener una alianza estable, ¿no? Con el golpe que sacó a Chávez 72 horas del poder. Entre 2006 y 2015 es un sistema competitivo de coalición, semi-competitivo de coaliciones. Ahí es donde los partidos retoman la conducción de la oposición. Hay una consolidación de la alianza antichavista, inicia con la elección del 2006 y termina con la victoria de la Mesa de la Unidad en 2015. Pero en este periodo empiezan a ocurrir el desconocimiento de las consecuencias de las victorias electorales. Y un caso emblemático es el caso de la alcaldía mayor de Caracas, que es la capital de Venezuela. La alcaldía mayor es el segundo, o era el segundo puesto con mayor votación en el país, es decir, quien tuviese esa alcaldía era la persona, después del presidente, que más votos podía captar. Y una vez ganó un candidato a la oposición, que es Antonio Ledesma, se le quitan todas las competencias, incluso se le elimina la posibilidad de ejercer el poder desde la Plaza Bolívar de Caracas. Es decir, hay un elemento simbólico de no dejar ejercer el poder a un opositor en algo que ellos consideraban bastión del gobierno, que es la Plaza Bolívar de Caracas, que es la plaza más importante del centro de la ciudad, en donde están parte de los poderes públicos más importantes. Entonces, hasta desde el punto de vista simbólico, se le dio la connotación de que aunque ganen, no pueden gobernar, ¿no? Y esto, en este periodo, hay un aumento de la conflictividad institucional. El CNE se convierte en un eje de desinstitucionalización del voto como mecanismo para el cambio político. Irónicamente, mientras mayor participación de la oposición, mayor competitividad del sistema. Bueno, estos fueron unos datos que no quise saturar demasiado, pero es verdad, cuando la oposición participa, el sistema es más competitivo. Pero mientras hay mayor competitividad, la integridad es menor en la siguiente elección. Entonces, cuando el gobierno pierde, la siguiente elección tiene menos garantías institucionales y la integridad de la elección es mucho peor. Entonces, a partir de 2016-2020 hay una hegemonización, ¿ok? Es decir, una transformación del autoritarismo competitivo en autoritarismo hegemónico, y es la intervención desde el punto de vista del sistema de partidos con medidas judiciales administrativas contra algunos partidos, un veto a la incorporación de nuevos partidos, bien sean de derecha, como 20, que es el partido de María Corina Machado, extrema derecha, o exchavistas como Marea Socialista, gente que es disidente del chavismo, que tenía como intención montar un movimiento alternativo al chavismo, ¿no? Se intervienen las juntas directivas de varios partidos, como les comentaba, Scopey fue uno de los primeros, pero también más recientemente ha sido Acción Democrática, primero Justicia, Voluntad Popular. Luego hay un bloqueo a algunas elecciones importantes, como fue el referéndum revocatorio 2016, en el cual, por medidas administrativas de tribunales locales, se anula todo el proceso de validación de firmas, un tribunal que no tenía además competencias en ese asunto. Elecciones hechas a medidas como las de la Asamblea Nacional, cuyo sistema era un sistema que al final del día era un sistema corporativo en por lo menos el 50% de los curules, y elecciones con menos integridad electoral en 2017, las regionales y presidencial 2018. Entonces, esta mutación hacia el autoritarismo hegemónico es consecuencia, ¿no?, del conflicto institucional entre la Asamblea Nacional y el Ejecutivo. También hay un conflicto de poderes en donde la fiscal general de la República se pone del lado de la Asamblea Nacional. Esa fiscal general había sido nombrada
cuando era la fiscal general de Chávez, y luego con Maduro se alía con la Asamblea Nacional, y entonces el Ejecutivo y el TCJ se enfrentan entre estos dos poderes. Esta es la crisis del 2017. La gran crisis del 2017. Entonces hay una ruptura del chavismo. Luisa Ortega Díaz era la fiscal, y Miguel Rodríguez Torres era el creador de los servicios de inteligencia. Y Miguel Rodríguez Torres también se aparta de Maduro y monta tienda aparte. Luis Ortega y él están tratando de montar un movimiento de auténtico chavismo, si se quiere, y Miguel Rodríguez Torres en este momento lleva más de 4 años preso en la prisión que él mismo creó, en los calabozos del Servicio de Inteligencia Bolivariana. En la medida que la oposición se hizo más competitiva, la oposición empezó a buscar salidas no electorales para el conflicto, entonces a través de convocatorias de marchas, convocatorias de movimientos sociales, pero también buscando la ruptura del bloque de poder entre los militares, ¿no? Y entonces sí hubo, sobre todo con esta comunicación que Miguel Rodríguez Torres tenía con ciertos sectores del militar. Miguel Rodríguez Torres además es uno de los golpistas del 4 de febrero, que tiene una gran importancia y peso, tenía gran importancia y peso dentro de las Fuerzas Armadas. Y entonces, bueno, ahí caen en desgracia, no solo ellos, sino un conjunto de militares también quienes han sido reprimidos brutalmente. Y bueno, la represión masiva de protestas, la selectiva de políticos, medios y periodistas. Entonces, en las dos lógicas de las elecciones en el autoritarismo, bueno, Wanham dice que en los autoritarismos competitivos, la incertidumbre electoral se reduce cuando la oposición está fragmentada, es decir, al gobierno le conviene cuando es un autoritarismo competitivo, que no haya coordinación, y vemos cómo cuando la oposición logra su mejor coordinación es que el gobierno entonces empieza a tomar medidas, primero en contra de elecciones y luego contra el sistema de partidos. Luego Magaloni, hablando del caso mexicano, fundamentalmente nos dice que Beatriz Magaloni, que los regímenes autoritarios hegemónicos ya han intervenido tanto el sistema electoral y el sistema de partidos que es innecesario cometer un fraude abierto, porque ya no hay competencia. Entonces, si no hay competencia, si no hay competidores, o si los competidores que hay son intrascendentes, entonces el resultado que va a reflejar las urnas es básicamente el mismo que los electores, quienes no han tenido opción o han sido más bien forzados a votar solo por alguna opción política que realmente no tiene importancia, o es la del partido de gobierno. Entonces, bueno, con esto dejo de compartir pantalla y les agradezco mucho su atención. Creo que me he tardado un poco más de la cuenta, pero... Bueno, gracias, Juan. La verdad que para mí toda la revisión sobre la cuestión de la integridad electoral me parece que es una vía de entrada para ver el proceso de reversión autoritaria, digamos, bastante empírica, ¿no? Digamos, es como bastante criteriosa para identificar los datos, y en ese sentido vale la pena. Yo no sé si alguien tiene alguna pregunta, yo tengo varias, pero prefiero darle la palabra sobre todo a aquellos que están terminando su trabajo sobre Venezuela, que aprovechen y le pregunten en algunas cosas, no sé, bueno, o aquellos que no estén estudiando Venezuela también, digamos, pero no sé si ustedes tienen alguna pregunta puntual, chicos, o... ¿Sí? ¿No? No, yo no, pero o sea, había muchas cosas buenas que por cuestiones de tiempo no las voy a poder tomar prestadas para el trabajo, pero estuvo muy bueno. Lo de la integridad electoral hubiese estado buena para integrarlo al trabajo, pero... Yo tengo, Juan, sí, una pregunta. En realidad tengo dos. La primera es si la cuestión de la sucesión, ¿no? Digamos, la muerte de Chávez, que inaugura, digamos, el problema sucesorio, y en general los partidos
de corte de origen carismático, transformados luego en populistas, tienen un problema para resolver, ¿no? Digamos, la cuestión de la sucesión. Si eso no incide en parte en el proceso de autocratización que lleva adelante Maduro. Y la segunda pregunta es, ¿cómo intervienen las Fuerzas Armadas en el proceso, ¿no? Digamos, o si vos ves, o a tu juicio hay algún proceso de transformación de las Fuerzas Armadas en Venezuela de lo que fue, digamos, la democracia venezolana, si querés, hasta el 98, y el rol que las Fuerzas Armadas tienen hoy, ¿no? O si siempre fueron idénticas y simplemente, digamos, el cambio en la dinámica de la política civil les otorga otro rol, independientemente del origen castrense de Chávez, ¿no? Digamos que entiendo no es un dato menor en ese contexto. Pero esas son las dos preguntas que en principio tenía. Y la tercera, y cierro con esta, vos marcás como un evento la cuestión de la transformación o el retiro del financiamiento público de los partidos políticos, ¿no? Digamos, y en ese sentido, el financiamiento de los partidos, en general, suele ser evaluado como un elemento positivo, ¿no? Digamos, si el financiamiento no es público, ahora resulta que en este caso el retiro del financiamiento público es una manera de quitar, digamos, oportunidades. No llegás a prohibir a la oposición directamente, pero inclinás cada vez más la cancha. Y es como interesante porque en general la cuestión del financiamiento, cuando se plantea el retiro del financiamiento público, se lo plantea como una estrategia para nivelar la cancha, ¿no? Digamos, y en este sentido aparece como indicativo de lo contrario. Entonces, bueno, esas tres cuestiones que me parecieron, digamos, más allá de toda la revisión de la integridad electoral, y esto que me parece súper interesante y que después, a lo mejor, si me funciona una propuesta que hice, te voy a volver a escribir para que te sumes, esta cuestión de la crisis de eficacia, legitimidad y legalidad, ¿no? Digamos, entonces, la cuestión de la crisis de eficacia a nivel de régimen y cómo cuando eso se transforma en una crisis de Estado es sobre la legalidad y la legitimidad. Y ahí me parece que hay un terreno súper interesante a explorar, sobre todo para rediscutir la cuestión del Estado fallido, ¿no? Digamos que nunca discutimos la falla del Estado desde la legalidad, sino que la discutimos desde la capacidad de provisión de bienes públicos. Me parece que ahí hay un tema interesante donde Venezuela es un caso distinto de falla estatal. Entonces digo, pero eso la verdad me pareció súper interesante y sobre todo cómo resignificaste Freedom House, que en general es un índice que no nos gusta del todo mucho, pero que sirve como buen indicador de capacidad estatal, ¿no? Digamos, así que de mi parte, además, gracias, para mí es un placer escucharte. Vale, bueno, gracias Mara por las preguntas. Bueno, la cuestión de la sucesión dentro del chavismo no fue problema en un inicio, pues Chávez, casi que leyendo el manual de Weber, ¿no? Se ahorra los problemas de conflicto interno nombrando el sucesor. 8 de diciembre de 2012 probablemente ya Chávez había ganado una elección que adelantaron 2 meses antes para que él pudiera participar, no vaya a ser que se muriera en el camino. La adelantaron a octubre, ya él había sido electo en octubre, con un margen considerable que si bien hubo fallas de integridad, no se puede alegar que hubo fraude, es decir, 10% de diferencia es muy difícil hacer un fraude masivo, es decir, y Chávez se va a operar a Cuba y básicamente él sabe que algo podía pasar y deja nombrado a Maduro. Si yo llego a faltar, como el sol y la luna, les digo que voten por Maduro, algo así, no, dentro de su retórica. Entonces, ahí no hay un problema de sucesión, pero sí hay un problema de legalidad y legitimidad de Maduro desde un principio, pues Chávez no había juramentado. Y no le tocaba a Maduro asumir como vicepresidente el vacío que deja Chávez cuando se va y cuando no llega a la ceremonia de imposición de mandato, de juramentación de nuevo presidente. Y entonces el tribunal le dice, bueno, esto es continuidad administrativa, es decir, es el mismo gobierno, ahora nada más que el vicepresidente anterior es el vicepresidente nuevo.
y ahora el vicepresidente asume como presidente. Lo cual no es lo que dice la Constitución, y le hubiese tocado a alguien del propio partido, que era Diosdado Cabello, en ese momento, asumir como presidente de la Asamblea Nacional por 30 días la presidencia. Entonces ahí ya empezamos con un problema de legalidad elástica, porque ahí ya no se respetó, ¿no? Y el tema de la desinformación sobre cuándo efectivamente muere Chávez, no, yo trato de decir que me atengo a lo que dicen, pero es como si hubo un tiempo para darle oportunidad a Maduro de hacer campaña previo a que se convocara la elección. Entonces, en cualquier caso, no era legal que él estuviera como presidente encargado, tendría que haber sido Diosdado Cabello. Pero hay dudas sobre cuándo efectivamente muere Chávez, digamos, hay como instalado esta idea de que se comunicó después, o sea, eso es... Sí, hay una idea, o sea, varias cosas pasaron, pero bueno, esto es en el plano de la especulación, por eso cuando yo escribo, se murió tal día, ¿no? Que es el 5 de... Pero sí hubo una idea porque se cancelaron todas las celebraciones del 31 de diciembre de 2012 del gobierno. El gobierno entró como en un luto el 31 de diciembre del 2012. Entonces, y se supone que Chávez regresaba. Pero al fin de cuentas da lo mismo mi especulación, la especulación de los medios. O sea, lo que pasó es que Maduro asume la presidencia cuando no le corresponde, tenía que haber sido Diosdado Cabello, y se convocan elecciones mucho después de lo que se supone la Constitución tenía que decir, ante la ausencia total del presidente. Entonces, si el presidente no llegó el 5 de enero, era el 5 de enero, tenían que convocar elecciones nuevas. Inmediatamente, no esperar a marzo para convocar unas elecciones para mayo. O sea, fíjate toda la ventaja que tiene el chavismo, suponiendo que ya saben que Chávez está crítico, no que se muere, para llevar adelante una campaña electoral con Maduro adelante y la oposición ni siquiera tiene un candidato. Eso es un tema, ¿no? Entonces la sucesión no tiene que ver tanto lo interno del chavismo, sino cómo se usaron las instituciones para darle la oportunidad a Maduro a ser candidato a presidente. Porque al tiempo que era candidato, era presidente habiendo asumido desde la vicepresidencia. Entonces eso, recordemos que además en Venezuela el vicepresidente es designado por el presidente, no es electo. Lo cual le da un problema de legitimidad importante. Si hubiese sido un vicepresidente electo, tú dices, bueno, no hay problema, está terminando el mandato, pero es un vicepresidente designado. Entonces allí hay un problema de legalidad y legitimidad importante desde el inicio, y que lleva, de hecho, a ser parte de la justificación a la crisis política que ocurre el año siguiente, que es las protestas que ocurrieron masivamente entre febrero de 2014 y abril de 2014, ¿no? Unas protestas con mucha represión, con mucha brutalidad desde parte de los organismos de fuerza pública. La Fuerza Armada se había mantenido por mucho tiempo, hasta el 98, una neutralidad institucional importante y fuera de la administración pública. Chávez, en la constitución que aprueba el chavismo, incorpora a la Fuerza Armada, primero le da el derecho al voto, que no lo tenían en la constitución anterior. Para mí eso no es relevante, yo creo que los militares podrían votar, son ciudadanos también. Pero lo que sí hace es darle la misión, y así los llama, de hacer política social. Y el primer plan Bolívar 2000 se llamaba, fue manejado por militares, es decir, y entonces hacían operativos a lo militar, ¿no? De lleva unos odontólogos aquí, lleva unas casas para allá y tal. Eso generó una gran corrupción dentro de la Fuerza Armada. O sea, la Fuerza Armada empezó a manejar fondos públicos y empezaron a ver nombramientos de miembros activos de la Fuerza Armada en ministerios. Entonces se fue militarizando de alguna manera la administración pública.
varios de estos militares luego se retiran y compiten electoralmente, pero bueno, hay como una simbiosis, ¿no? Entre el mundo militar y el mundo político, que pone a los militares en una situación de dependencia frente al partido. Y fíjate, ahí hay Víctor Mijares, que es un profesor venezolano, pero que está en pues en la Universidad de los Andes en Colombia, director del Centro de Relaciones Internacionales, algo así. Tiene la tesis de que Venezuela no es que se haya militarizado la administración pública, sino que el PSUV lo que hizo fue cooptar a las Fuerzas Armadas mediante la asignación de cargos públicos y permitirle la corrupción, ¿no? Entonces la Fuerza Armada empezó a tener negocios ilegales, también se les dio como carta abierta en la administración de puertos y aeropuertos, lo cual tú sabes que pasa por allí en tráfico de drogas. Entonces ahí hay toda una dinámica de los militares que si bien apoyan al régimen, no es un régimen militar, como pudo haber sido Marcos Pérez Jiménez, como pudo haber sido Pinochet, sino que es un Estado que ha cooptado el partido, perdón, un partido que ha cooptado el Estado, y dentro de las cosas que cooptó el Estado está el estamento militar a través de darle vía libre para el enriquecimiento. Entonces allí, y también hay mucha vigilancia y supervisión sobre el estamento militar, y es abiertamente cubana, es decir, ahí hay, dentro de la Fuerza Armada, hay una presencia cubana muy importante que sirve de sistema de vigilancia a los propios miembros de la Fuerza Armada en el momento que se quisieron coordinar, ¡pum!, les cayó todo el peso de la represión. Es decir, la represión más brutal no ha sido a los civiles, que ha sido brutal, sino a los militares. Y finalmente el retiro del financiamiento público es eso, de acuerdo con lo que tú dices, es decir, el financiamiento público, eliminar el financiamiento público es debilitar al adversario de antemano. Entonces, en una lógica de un sistema político en el cual el partido se apropia del Estado y elimina cualquier financiamiento público de los competidores, entonces tienes la cancha inclinada sobremanera. Es decir, no puedes competir, o sea, compites muy mal. Y yo no puse ese dato, pero a partir del 98, el 90% o 80% de las alcaldías del país están en manos del chavismo. Y de 24 o 25 estados en Venezuela, la mejor elección regional habrán tenido 5 la oposición. Claro, electoralmente con mucho peso, pero luego el resto del país está en manos del chavismo. El resto del país, es decir, y la gente depende cada vez más del Estado para su supervivencia, lo cual genera una lógica clientelar muy fuerte que te da mucha ventaja en las elecciones. ¿Preguntas? Lucila, dale. No, en realidad tenía una pregunta más técnica porque hay una parte de la Constitución del 99 que no me queda muy clara. Cuando le da el derecho al voto a los militares, ¿no les seguía prohibiendo el hecho de que se pudieran presentar a cargos públicos? No, militar activo no puede presentarse a cargo público. Se retiraban y se presentaban a cargos públicos. Ah, perfecto, se O sea, retiraban y después se presentaban. hay un retiro, pero claro, queda esa lógica, ¿no? Es decir, si tú eres el general de la guarnición del Estado Lara, te retiras, te lanzas, ganas. Todavía tienes ascendencia sobre las tropas, ¿no? Ahí hay un elemento importante. Es decir, recordemos que el poder informal a veces es mucho más importante que el poder formal. Entonces, esa lógica en los ministerios sobre todo, ¿no? Entonces, sí, puedes, sí, hay una relación de simbiosis ahí entre el estamento militar y el partido que va desnaturalizando tanto al Estado como al sector castrense. Y después otra cosa que se puede ver más allá de que la militarización, digamos, o la cooptación de los militares dentro de la cúpula del gobierno, también se puede ver como un control sobre la sociedad. El hecho
de que los ministerios o la cúpula esté gobernada por militares se puede ver como un control hacia la sociedad también, más allá de que internamente es un control para que los militares no puedan levantarse en armas contra el gobierno, se puede ver como un control social. Fíjate que yo no lo veo tanto como un control social, creo que el control social ha sido más, sobre todo en la etapa de hegemonización, lo que se ha fortalecido son los organismos de seguridad civiles o de inteligencia, como el FAES, que es parte de la Policía Nacional, es el grupo élite de la Policía Nacional. El FAES no es un grupo civil, no es un grupo militar, y es el que tiene las denuncias, de hecho, y la solicitud de la expresidenta Bachelet para que sea disuelto por todos sus crímenes de represión que ha cometido. Durante el chavismo, a decir verdad, la bonanza petrolera era lo que mantenía a la sociedad tranquila. Si bien los militares estaban incorporados allí y fueron un apoyo importante, yo no los percibo. De hecho, el cuerpo que reprimía es un cuerpo que es un híbrido entre policía y militares, que es la Guardia Nacional, y que siempre dentro de la jerarquía militar es como de segunda, ¿no? Es decir, el ejército, la aviación o la marina ven con desprecio, o veían con desprecio a la Guardia Nacional, precisamente porque es la Guardia Nacional la que tiene la fama de reprimir. Entonces, allí, comprender la lógica, o sea, yo no veo que sea eso lo que más influye en el control social. Hay un tema de dependencia en términos de políticas sociales, de dependencia, también de éxito en el marketing de algunas políticas sociales, sobre todo durante la época de Chávez entre 2004 y 2012. Y si bien están ahí los militares, no son ellos los que más van a reprimir. Yo no lo veo así, ¿no? Puedo equivocarme, pero o sea, yo creo que si eso hubiese sido la lógica, entonces Maduro reprime con los militares y no ha sacado el ejército para reprimir. Sacó al FAES, sacó a la Guardia Nacional, creó nuevos cuerpos de inteligencia y, sobre todo, la creación de colectivos, bueno, estos que son grupos paramilitares oficialistas, que dentro de las zonas populares generan sí mecanismos de control social muy importantes y que no están sujetos a la justicia internacional porque no son parte del Estado. Entonces, allí hay es decir, fueron mecanismos quizás más eficaces y menos dependientes de los militares los que han permitido controlar a ciertos sectores de la sociedad. Juan, ahí te hago una pregunta tomando la pregunta de Lucila en relación al control social. Vos sabés que Venezuela y Argentina en muchas cosas, digamos, han sabido ser sociedades más o menos similares en formas de estructuración, ¿no? Digamos, cuando se habla de la dictadura en la Argentina, la última dictadura en la Argentina, una de las tesis más interesantes y más extendidas es la de Marcelo Cavarossi respecto a esta idea del patos autoritario, ¿no? Digamos, la sociedad argentina, dice Cavarossi en un momento, la dictadura fue tan efectiva porque la sociedad argentina se vigiló a sí misma, ¿no? Digamos, hay esta cosa del portero, lo que pasaba en la Argentina, ¿no? Digamos, el encargado o el portero de tu edificio, vos sabías que era servicio, que tiraba información, ¿no? Digamos, había como un sistema de vigilancia social, ¿no? Digamos, que facilitaba el desarrollo de toda la maquinaria que la dictadura argentina montó para el exterminio sistemático. En Venezuela, digamos, hay algo de eso, digamos, aparece, digamos, en el recrudecimiento del régimen un sustrato social de control entre ciudadanos, ¿no? Digamos, este patos autoritario que en la Argentina era muy evidente, que en Venezuela parecería no estar por los tantos años de democracia del 58 en adelante, pero ¿no hay algo, digamos, de un control social eficiente a nivel ciudadano, digamos? Fíjate que el gobierno ha intentado poner como leyes en las cuales
coloca parte de la inteligencia y de seguridad en manos de ciertos grupos de civiles con esta idea, ¿no? Un poco más parecido a los CDI, digo, a los CDR en Cuba. Acuérdate que el modelo es un poco más. En algunos sectores populares eso ha tenido éxito, es decir, sobre todo en cierta época de popularidad de Chávez, era muy difícil hacer oposición en esos lugares. Pero no ha tenido, vamos a decir, la masificación como para decir que el Estado o que la sociedad venezolana vive una vigilancia mutua constante. Hay sectores o enclaves donde eso sí ocurre. Pero más bien las delaciones no tienen que ver con un pacto, sino con gente que ve la oportunidad de hacer dinero. Entonces, delatan por dinero o delatan para que no los metan presos a ellos, pero no hay un sistema como tal generalizado. No quiere decir que no haya en algunos sectores, que no haya en algunos enclaves en donde eso esté funcionando, pero los sistemas de control son, en los lugares emblemáticos del chavismo, son mucho más abiertos. Están los colectivos que hacen, de hecho, enforcement de la ley, ¿no? En donde entonces son ellos los que controlan parte de un pequeño territorio, y dentro de ese territorio, si ellos se proclaman a sí mismos chavistas, entonces todo el mundo tiene que someterse a esa lógica, ¿no? Le sale muy caro a estos colectivos salirse, de hacerse no chavistas, porque al final, entonces ahí sí les mandamos a los cuerpos de seguridad y la represión. Pero fíjate que el dato curioso es que cuando Miguel Rodríguez Torres, el que había sido jefe de los servicios de inteligencia y luego ministro de Interior de Chávez, se mete con un colectivo, es allí donde sale el gobierno. O sea, hizo un operativo, mató a un conjunto de personas que estaban tomando un edificio, estaban armados, eran parte de grupos paramilitares progubernamentales. Por alguna razón hubo un conflicto entre la policía y estos grupos. Él da la orden de ir contra estos grupos, y a los pocos días de lo que ocurrió, una balacera, una matanza allí, sale él destituido. Entonces, yo no lo veo tanto como pasó en el caso argentino, sino más estas lógicas de grupos paramilitares, sí generando coacción y coerción sobre algunos bastiones importantes del chavismo. ¿Alguna pregunta más? ¿Algo? Yo tengo dos, una de opinión, que yo sé que no te gusta mucho, pero bueno, toca, y la otra más personal. La primera es, ¿pensás que hay espacio para una reconstrucción democrática en Venezuela? ¿Pensás que es viable? Hay uno, dos, ¿es difícil el exilio? ¿Te duele? Vos viviste muchos años ya fuera de Venezuela antes de esta salida tuya para México. Digamos, ¿cómo ves esas dos cosas que un poco están unidas, ¿no? Digamos, que en parte es la posibilidad de tu regreso, ¿no? Sí, mira, sobre la primera, en este momento no hay posibilidad de reconstrucción democrática. Tenemos una oposición y un gobierno cada vez más ensimismados, con menos disposición de tender puentes. El gobierno además no tiene incentivos los más mínimos para tender puentes. Ha logrado, vamos a llamarlo, superar, ¿no?, toda la presión que generó Estados Unidos, que además la forma como Trump gestionó el caso venezolano dinamitó cualquier posibilidad de negociación, y fortaleció los vínculos autoritarios con Rusia, Turquía, Irán, China. Es decir, si no puedo gestionar mi economía como lo venía haciendo Chávez, es decir, sí, malditos gringos, pero todavía te vendo el petróleo. Es decir, gran parte del gobierno de Chávez, todo el gobierno de Chávez, el principal socio comercial de la industria petrolera
era Estados Unidos. Entonces había ahí como una relación un poco esquizofrénica, ¿no? De ambos lados, ¿no? Pero Trump revienta, ¿no? Y aísla a Venezuela y la lleva a aliarse o reforzar las alianzas con China, Rusia, Irán. Es Irán, por ejemplo, la que está proveyendo gasolina a Venezuela. Entonces, si esas sanciones, que desde mi punto de vista han sido un error, lo que hicieron fue decir, bueno, no necesitamos tener alianzas con los vecinos cercanos, igual podemos sobrevivir, aunque sea precariamente. Como no hay importancia sobre la calidad de vida de las personas, no es lo relevante, porque no depende de las personas mantenerse en el poder, es decir, no hay una accountability electoral real, lo que tenemos que mantener son a los grupos fácticos, económicos, de seguridad, militares, contentos. Listo, entonces, ¿cuáles son los actores importantes? Ya no es la ciudadanía. Entonces, no hay en este momento ningún incentivo, veo yo, para que el gobierno negocie. Está llamando, de hecho, el gobierno a la negociación de Barbados después de que arrasa con la Asamblea Nacional. Cuando el principal elemento que dinamitó la negociación del 2018, previo a las elecciones presidenciales, lo que dinamitó fue la exigencia de un Consejo Nacional Electoral nuevo y equilibrado, nombrado por la Asamblea Nacional que se ganó en 2015, ¿no? Y eso nunca se logró y el tribunal intervino y nombró un nuevo Consejo Nacional Electoral. Entonces no hay. Y luego la oposición ha cometido muchos errores, por ejemplo, en su extrema dependencia hacia la política exterior norteamericana. Es una debilidad, aunque ellos crean que es una fortaleza. Es decir, esa forma de depender de alguien que además es una persona inestable, es una persona inestable, no confiable, populista, antidemocrática. Es decir, estás tratando de rescatar la democracia aliándote con alguien que amenaza la democracia en su propio país. Entonces yo creo que eso también ha sido un gran error de la oposición. Y no ser creativa, es decir, si te cierran una puerta, buscar una ventana, y si te cierran una ventana, abrir un boquete, pero no que te dejen fuera de la arena electoral de manera tan simple. Es decir, este año pudieron haber tratado de buscar mecanismos alternativos de participación para evitar lo que pasó, pero no lo hicieron así y hubo una oposición sí dispuesta a aceptar unas reglas de juego completamente injustas, y no es que solo las aceptara, sino que ni siquiera las problematizara. Porque tú puedes ir y participar, es decir, yo estoy en contra de las reglas, sigo aquí, pero estas reglas no son justas, no son justas, no son justas, y sigues y generas toda la indignación de unas reglas injustas. Pero eso ni siquiera ocurrió con la oposición que participó. Aceptaron y de hecho promovieron el nombramiento del TCJ, del CNE por el TCJ, por el Tribunal Supremo de Justicia, aceptaron las reglas ad hoc que modificaban la Constitución y generaron, y confundieron, de hecho, aceptaron. Es que no, político no es tonto, pero se hace. Un aumento del número de diputados diciendo que eso mejoraría la representación proporcional. Ves el gráfico, imposible, no había cómo mejorar la representación proporcional con esas reglas, porque es un sistema mixto paralelo que no hay descuento cuando aplicas. Entonces, ¿cómo haces? Es un sistema mayoritario de facto. Entonces, allí no hay, esa oposición que participó no es un interlocutor válido, y la otra está ensimismada en esta consulta popular que hizo que no tiene sentido desde mi punto de vista, lo cual, sabrás, no soy popular en Twitter para ninguno de los bandos. Y lo otro, el exilio muy duro, o sea, duro. No es lo mismo que cuando estuve en Salamanca. O sea, cuando estuve en Salamanca voy, estudio, regreso, tengo carrera académica, es decir, ¿no? Es decir, era una expectativa de futuro, ¿no? Pero estar fuera y sobre todo dedicándome a lo que me dedico, es como, sí, hay como si te sacaran una parte del alma. Y nada, o sea,
Lo más duro que me ha tocado es saber que amigos que también están exiliados han muerto fuera, solos, separados de su familia. También la separación con mi familia. Tengo unos abuelos sin nietos y unos nietos sin abuelos. Eso es muy duro, sobre todo, bueno, porque en Venezuela o América Latina el tema de la familia es muy importante, o sea, no es como los anglosajones, ¿no? Los 18 vete y ya, el carajo, ¿no? Es decir, hay este tema, ¿no? Y el tema profesional, es decir, si bien yo tengo un buen empleo, no estoy dedicado a la academia ahorita. Entonces, 20 años de mi vida preparándome para eso, ya no está, ¿no? Y bueno, eso genera mucha incertidumbre, ¿no? Por otro lado, bueno, aquí hay más seguridad, aquí hay más, no tienes todos los problemas de estar pendiente de no conseguir vacunas, medicinas, alimentos, que cuando nos fuimos sí era un problema, ¿ok? Bueno, si nadie tiene ninguna pregunta o comentario, de mi parte agradecerte una vez más. Ha sido un placer volver a verte. Hace como 4 años que no nos veíamos Sí, las caras. así es. Así que de mi parte muchísimas gracias, sí, sinceramente, digamos. Ha sido un placer, es un honor para mí escucharte y un placer. Así que de verdad, gracias.